Obtener las primeras vacunas fue muy fácil, casi intuitivo. El desarrollo de vacunas en la actualidad es mucho más complejo. Pedro Alonso. Según la Organización Mundial de la Salud, la malaria afecta cada año a unos 210 millones de personas, de las cuales mueren más de 600.000, la mayoría niños africanos. Conseguir una vacuna contra esta enfermedad es muy difícil porque el parásito que la causa es un organismo muy complejo. Sin embargo, se están dando pasos importantes en ese sentido. Pedro Alonso, médico especialista en salud pública a quien Punset entrevista en este capítulo de Redes, dirige la investigación más próxima a alcanzar una vacuna contra esta enfermedad. La eficacia del medicamento será moderada, pero representa el avance más significativo en años en la lucha contra la malaria. Doctor Pedro, gran amigo, estás en un sitio que se llama normalmente Mañisa o algo así, en Mozambique, ¿no? O sea que realmente estás en lo más africano, ¿no? De África. Vamos a concentrarnos en algunas de estas enfermedades y concretamente en la malaria, en donde estáis siempre a punto de decir ya lo hemos conseguido o lo vamos a conseguir. Esta vez creo que es en el año 2015 o en el año 2050 la primera vacuna contra la malaria. ¿Por qué caray es tan, digamos, por qué es más difícil el encontrar la vacuna contra la malaria que contra el sarampión o la difteria o cualquiera de las otras enfermedades infecciosas? Porque el organismo causante de la malaria, hay 5 especies de plasmodiums, de protozoos, son organismos biológicamente mucho más evolucionados que un virus o que una bacteria. Claro. Luego estamos hablando de un ciclo biológico muy complejo, de un parásito que ha evolucionado durante decenas de miles de años con los humanos, que ha desarrollado mecanismos de evasión del sistema inmune, mecanismos de cómo engañar al sistema inmune, muchísimo más evolucionados que cualquier virus o cualquier bacteria. Entonces, me preguntabas antes, ¿por qué se ha hecho frente a un sarampión o una viruela? Tal? Porque era simple, porque era fácil, porque era casi intuitivo. Era una bacteria, un virus. Exacto, y esos organismos tenemos vacunas en muchos casos antes de que realmente se empezara a desarrollar la ciencia moderna, porque era casi intuitivo. Esa fase ha pasado y ahora entramos en las vacunas complicadas. Y dentro de las complicadas, posiblemente la más complicada sea la de la malaria por esa complejidad enorme. Eso es la razón por la que es muy complicado. Pero creemos que estamos a la puerta de tener la primera generación de vacunas. ¿Por qué? Porque estamos ya en una fase muy final, en lo que se llama un ensayo de fase 3, para registro, que está replicando todos los datos que hemos producido y, por lo tanto, si va todo bien, en 2014 habremos acabado todo bien. A cada minuto, un niño menor de 5 años muere a consecuencia de la malaria. Una cifra que asciende en el mundo a 1 millón de personas y deja una estela de entre 400 a 900 millones de casos de fiebres agudas. La malaria se transmite por la picadura del mosquito Anopheles, infectado por parásitos del género Plasmodium. No todos los mosquitos pican, solo las hembras preñadas lo hacen, porque necesitan sangre para alimentar a sus huevos. Si el mosquito que nos ha picado lleva el parásito en su saliva, este pasa al torrente sanguíneo humano y de ahí al hígado, donde se multiplica asexualmente, adquiriendo una nueva forma que infecta a los glóbulos rojos. Una vez en estos, se volverá a replicar, incrementando su número hasta hacer estallar a las células sanguíneas, liberando toxinas y produciendo los característicos ataques de fiebre. Además de la reproducción asexual, el parásito produce también células sexuales que luego darán lugar al equivalente de espermatozoides y óvulos. Sin embargo, estas células son incapaces de fusionarse en el cuerpo humano. Para ello es necesario que otro mosquito nos pique,
succione con la sangre a las células reproductoras y que éstas migren al estómago del mosquito, en donde el Plasmodium podrá finalmente reproducirse sexualmente. Los nuevos individuos viajarán luego hasta las glándulas salivares del mosquito, donde permanecerán enquistados hasta que éste vuelva a picar a alguien. Para completar su ciclo vital, el parásito necesita de 2 hospedadores, un mosquito y un mamífero como el hombre. De ahí la dificultad para erradicar esta enfermedad. La mitad de la población mundial sufre el riesgo de padecer malaria. Su punto caliente está en el África subsahariana, aunque se extiende por Asia, Latinoamérica, Oriente Medio. En total, se encuentra en 106 países. Su objetivo son bebés, niños menores de 5 años y embarazadas. También estáis diciendo, no muy con una voz más bien baja, que se va a curar o que va a ser efectiva esta vacuna solo para un 50% de la población. Correcto. Y yo como economista te digo, oye, eso no puede ser sirve para rentable. nada. Y no me has mencionado otra cosa que me gustaría que me corrigieras y me dijeras, Eduardo, estás exagerando, pero el famoso Plasmodium falciparum, ¿no? Lo llamáis así, de la malaria, resulta que es característico de determinadas zonas africanas. Oye, al final me decís, es que si conseguimos la vacuna dentro de 50 años, solo nos va a servir para determinadas zonas en África, porque el Plasmodium... ¿Y eso es así? Eso es así, eso es así. Hemos tenido hasta ahora las vacunas fáciles, y las vacunas fáciles a menudo han tenido un 100% de protección. Y como tú bien dices, todos asociamos la imagen de una vacuna con yo me vacuno, luego ya estoy protegido. Este paradigma está cambiando. Tenemos que empezar a aceptar que con los organismos más complejos tengamos vacunas que sirvan para proteger, pero a lo mejor solo protejan parcialmente. Esto es importantísimo. Entonces la siguiente pregunta es, y tú me decías como economista, esto igual no me sirve. Bueno, es que a lo mejor una vacuna que te protege reduce un 50% una enfermedad que mata a 1 millón de personas, haciendo un cierto salto conceptual, te puede prevenir 500.000 de muertes. Luego, a lo mejor tenemos que empezar a pensar que vacunas de eficacia moderada tengan un papel importante en términos de salud pública. Y luego la siguiente, enlazando con tu segunda pregunta, es, ¿y estas vacunas me estás diciendo que sirven básicamente solo para los lugares donde se transmite el Plasmodium falciparum, que en gran medida es África? Y esto es cierto. Entonces el siguiente problema es, estas enfermedades son enfermedades olvidadas, en las que las fuerzas del mercado no operan. Representan lo que llaman los economistas que se dedican a esto, fallas de mercado. Nuestra investigación, en general, en el mundo llamado desarrollado, y el desarrollo de productos viene siempre de la mano de la industria farmacéutica. ¿Y por qué lo desarrolla la industria farmacéutica? Porque ven un mercado y por lo tanto ven un posible retorno. En las enfermedades que afectan solo a las zonas más vulnerables y pobres, no hay retorno. Y por lo tanto, en contra de lo que muchas veces se piensa, la industria farmacéutica son malos y tal, igual lo son, pero no por esto. El problema es que no hay suficiente mercado y por tanto retorno económico para hacer que la industria farmacéutica se involucre en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan específicamente a estas poblaciones. ¿Sabes? Mientras hablas, me recordabas una cosa que he podido constatar con las políticas que llamamos de prevención. Estamos inventando, muy mal todavía, los gobiernos no saben nada de eso, y es las políticas de prevención, algo que pueda mermar, que pueda disminuir la demanda futura. Y tú me estás sugiriendo algo
parecido, o sea, ¿no? ¿Me estás...? Sí, y el reto al que nos enfrentamos es cómo gente y economistas brillantes como tú piensan en mecanismos financieros que permitan utilizar el conocimiento y el know-how que a lo mejor solo está en manos de la industria. Esto es lo que llaman los push and pull mechanisms. Esto es cómo puedes, y fundamentalmente ligado al dinero público, cómo puedes catalizar parte de la investigación para que ya haga atractivo para que una industria tire de ello, y cómo creas artificialmente mercados. Por ejemplo, una vacuna de malaria o una vacuna de neumococo. ¿Dónde serían los grandes beneficiarios? ¿En África? ¿Pueden pagarlo? No. No. Si los gobiernos ricos generan bolsas o cantidades de dinero, y esto se ha hecho, lo que se llama el International Financing Facility for Immunization, grandes cantidades de dinero que le dicen a la industria farmacéutica: si usted saca una vacuna que me va a resolver este problema, los primeros 1.500 millones de dólares de vacuna ya se lo pongo yo. Y tira del know-how para desarrollar esas capacidades. Todo este mundo se ha vuelto, está en ebullición para encontrar medidas correctoras que nos permitan lograr al final nuestro objetivo, que es desarrollar productos de la ciencia y de la biomedicina que sean útiles a esas poblaciones que de otra manera no tendrían acceso a esto. Por vez primera, una vacuna contra la malaria alcanza su ensayo en humanos. Se trata de la RTS-S, desarrollada por Pedro Alonso y ensayada en 15.460 niños y bebés de 7 países africanos. Esta vacuna se ha mostrado efectiva en un 56% de los casos, protegiendo contra la malaria durante al menos un año y reduciendo el número de casos severos en un 47%. Son buenos resultados, pero no alcanzan el nivel de prevención del 80% de las vacunas comercializadas para otras enfermedades. No obstante, un 50% de efectividad en una enfermedad que se extiende por medio mundo supone salvar muchísimas vidas. En esta carrera por parar los pies de este asesino se ha intentado todo. La fumigación y las mosquiteras impregnadas con insecticida funcionan bien como medidas preventivas. También lo hacen los antimaláricos, medicamentos diseñados para prevenir o tratar la malaria como lo haría un antigripal con la gripe, sin producir una reacción inmunitaria, que es lo que hacen las vacunas. Sin embargo, su uso masivo ha provocado que el parásito se vuelva resistente en algunos países. En lo que respecta a las vacunas, se están siguiendo 3 vías de investigación. La primera y más avanzada, la RTS-S, desarrollada por Pedro Alonso, es la obtención de una vacuna tradicional. Se inyecta una proteína del parásito en el cuerpo humano para que éste genere anticuerpos y quede inmunizado ante una eventual picadura de un mosquito transmisor de la malaria. La segunda vía, inyectar el parásito vivo pero debilitado genéticamente. Esta vacuna muestra una protección del 100%, pero su estudio está menos avanzado. Y la tercera estrategia consiste en proteger a los mosquitos para evitar que luego infecten a los humanos. Para reproducirse, la fase sexual del parásito de la malaria pasa del humano al mosquito cuando éste lo pica. Una vacuna que bloquee la fertilización del parásito no protege al vacunado, pero sí al mosquito. Una vez inmunizado, el mosquito no transmitirá la enfermedad la siguiente vez que pique a un humano. Sea cual sea finalmente la vacuna definitiva, el RTS-S no será más que la primera de una larga serie hasta que se consiga una protección total. Si esto empezó cuando en 1979, el primer gen clonado de Plasmodium, luego vino el esfuerzo de investigadores y de instituciones como la tuya en Manisa,
después hasta ha venido Bill Gates financiando parte de este enorme esfuerzo. ¿Hay otra salida o esta va a ser la prolongación? ¿El futuro que viene va a ser muy parecido a lo que tenemos hoy? ¿En vacunas de malaria o en salud en general? En vacunas de malaria. Yo creo que en vacunas de malaria, si hubiera que apostar, yo creo que serán avances incrementales sobre lo que ya se va logrando. Pero nunca hay que cerrar las puertas a que hubiera un salto distinto. Pero todo este recorrido lleva como subyacente un concepto, y es el reconocimiento de que en el siglo XXI no deberíamos de aceptar que el lugar donde uno nace sea lo que determine tus posibilidades de vida. Hemos mandado a gente a la Luna, y no solo los hemos mandado de ida, sino que los hemos traído de vuelta. Hemos provocado la gran revolución verde de la agricultura, hemos multiplicado nuestra capacidad de producir alimentos, la ciencia y la tecnología, ¿qué te voy a decir a ti? Y sin embargo, seguimos teniendo 8 millones de muertes al año de niños que deberíamos de ser capaces de evitar. Y por lo tanto, el reto de la humanidad, yo creo, o uno de ellos, es acabar con esta injusticia tan básica de que si tú naces aquí o si naces en Mozambique, tu posibilidad de sobrevivir los siguientes 28 días son radicalmente distintas. Pero estamos hablando de que en el 2011 o en el 2012, donde ya estamos, no podemos aceptar que haya 8 millones de muertes prevenibles, que la esperanza de vida en Mozambique sea de 42 años. Nosotros los duplicamos. La historia de la malaria está llena de grandes esperanzas y enormes desilusiones, que nos han enseñado lecciones que no deberíamos olvidar. En la década de los 60 se procedió a la fumigación masiva en muchas partes del mundo. La malaria se eliminó de 34 países y el número de casos descendió enormemente. En cuanto se percibió como menos letal, se bajó la guardia y se abandonó la investigación. Al mismo tiempo, se descubrió que el insecticida utilizado, el DDT, era tóxico para las aves. Al dejar de fumigar, el número de casos aumentó rápidamente. Los esfuerzos por obtener una vacuna quedaron estancados y el número de muertes ascendió. Posteriormente, en la década de los 90, se retomó la investigación, en parte gracias a ayudas económicas como las de la Fundación Gates. El ciclo vital del parásito es un obstáculo importante. Los investigadores son cautos. Nadie quiere hablar de erradicación, por temor a no cumplir con las expectativas que la palabra despierta. En décadas anteriores, los científicos no se mostraron precavidos y sus declaraciones sobre la pronta obtención de una vacuna fueron un varapalo. Pese a todo, los esfuerzos han de continuar, ya que en estos momentos la eliminación total de la enfermedad no se prevé hasta el 2050. Hasta entonces, cualquier avance en este sentido debe ser bienvenido. Nos han contado que aquella pobreza es el resultado del imperialismo, de lo que se llamaba el imperialismo. Y siempre nos hemos quedado con la duda cuál es la parte que le corresponde al imperialismo, la parte que le corresponde a la corrupción de esos propios países, ¿no? Y luego a una pobreza contra la que es verdad no se ha hecho todo lo que se tenía que haber hecho. ¿Cómo ves esto? Pues yo creo que posiblemente es una mezcla de muchas cosas. O sea, el colonialismo y el imperialismo en general, el dominio europeo sobre amplias zonas de África,
o de casi toda África y otras zonas del mundo, ha jugado un papel? Seguro que sí. Las fronteras que hoy conocemos, que son producto de una división política hecha en Europa, de por aquí pasa esta frontera y por aquí se queda esta gente de un lado y estos de otro, es una fabricación totalmente ajena a la historia africana de los últimos 4 o 6 millones de años, entonces donde había comunidades en bases lingüísticas y culturales, se trazan unas fronteras nuevas y se dice, y ustedes a partir de ahora, 1955 el primer caso y el último el año pasado con la creación de Sudán del Sur, ustedes empiezan a funcionar como estados modernos en una comunidad internacional. Luego, esto ha jugado un papel, seguro. Aunque no sea políticamente correcto del todo, creo que a veces ponemos demasiado énfasis y somos demasiado duros en el juicio sobre la corrupción, especialmente en África. Sí, y habla de una... Yo tiendo a eso, sí, creo, ¿no? Pero luego, en los orígenes de la pobreza, yo creo que hay múltiples teorías. Un fenómeno sobre el que yo creo que no hemos reflexionado suficientemente y que cuando uno está en África es inevitable preguntarse por qué África, que es la cuna de la humanidad, no ha habido nunca ciudades. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué básicamente ninguna de las lenguas africanas es una lengua escrita? La escritura surge en Mesopotamia y entiendo... Hace 3.000, 4.000 años. Y surge cuando esencialmente se puede evolucionar de unas sociedades de cazadores y recolectores a unos de agricultores. Cuando se produce excedente de alimento que permite que haya gente que se dedique a pensar y a crear. ¿Y por qué en África nunca ocurrió esto? Y sin embargo todo empezó allí. Y sin embargo todo empezó allá. Aún ahora, cuando miramos un poquito la historia de la evolución, siempre vemos que hace 200.000 años son africanos de nuevo, todos los que llegan y los que conquistan el mundo, ¿no? Y hoy en día, todavía en Mañisa, como en muchas zonas de África, tú sales y ves a la señora con un pequeño azadón y que sobreviven de lo que llamamos la agricultura de subsistencia. ¿Por qué? Porque no hay animales de carga. En Mesopotamia y luego en Europa y el resto del mundo se domesticaron los caballos, los burros, que permitió multiplicar la capacidad de producción. Y dices, muy bien, ¿y por qué en África no hay burros? Bueno, pues porque se morían de tripanosomiasis. ¿Y por qué no hay caballos? Y tú puedes definir perfectamente el límite de la influencia árabe o musulmana en África, los límites de hasta donde podía llegar un caballo sin morirse, que es el límite de la distribución de la tripanosomiasis, la enfermedad de la mosca tsetse, transmitida por la mosca tsetse, la enfermedad del sueño, que mataba también a los animales. ¿Qué es el equivalente de un caballo o un burro en África? Una cebra. ¿Y por qué la cebra sí sobrevive? Porque su patrón de rayas confunde a la mosca tsetse y la hace que no sea susceptible de esta enfermedad. El problema es que la cebra no es domesticable. Entonces no ha habido animales de carga, no ha habido capacidad hasta hoy en día de tener una agricultura que produzca excedentes. Eso ha impedido que se desarrollen ciudades, ha impedido que se desarrollen la escritura y demás. Luego hay causas ecológicas, biológicas, que yo creo que son fundamentales para entender todavía hoy en día cómo las enfermedades han determinado la historia de la humanidad y continúan haciéndolo hoy. Es increíble porque nos estás dando una razón nueva para explicar la pobreza en el lugar más rico en ideas y en ímpetu al comienzo de la evolución, ¿no? De donde todo sale. Es cierto que estábamos acostumbrados a recibir un leve pinchazo una vez y a olvidarnos de por vida del riesgo de contraer enfermedades infecciosas como el sarampión, la difteria o la viruela.
Pero ahora todo ha cambiado. Luchar contra las enfermedades para las cuales todavía no hay una vacuna es mucho más difícil porque los microorganismos que las transmiten son muy complejos. Y aunque haya una esperanza moderada entre los científicos, no debemos hacernos demasiadas ilusiones. La vacuna de la malaria, por ejemplo, tendrá una eficacia de solo el 50%. No es lo que todos queríamos, pero servirá para prevenir 500.000 de muertes al año. Tampoco debemos olvidar otras enfermedades de las que no sabíamos nada hasta muy recientemente. Me refiero a las enfermedades mentales que afectan a un 20 o 30% de la población mundial. Una vez que hayamos inventado todas las vacunas que necesitamos, todavía estaremos enfrentando unos de los males más corrosivos, los que afectan al pensamiento. ¿Por qué la gente vidente, cuando llega el momento de escuchar una música, cierra los ojos?